Bueno, hola, ¿cómo le va? Espero que se encuentren bien, llevando adelante este aislamiento físico, preventivo y obligatorio impuesto por la pandemia a nivel mundial y obviamente a nivel local. Bueno, y hoy me pongo en contacto nuevamente con ustedes para desarrollar el primer punto de la unidad temática número 2 de teorías territoriales, como es el teorías para interpretar la ciudad. Esta unidad temática se arma con distintos puntos que iremos desarrollando los profesores, y a mí me toca desarrollar la configuración de la ciudad, que ese punto lo voy a desarrollar en dos clases para no hacerla tan extensa, y entonces va a ser parte 1 y parte 2. Bueno, espero que les resulte interesante. Creo que como arquitectos, y en este contexto, más que nunca, recién acabo de participar en un foro internacional sobre el tema de la discusión de la forma urbana y los modelos de desarrollo, que bueno, que seguramente algunas cosas iré desarrollando al desarrollar la clase. Bueno, la estructura de la clase tiene 6 puntos que tienen que ver con el punto 2.1 del programa de la materia. El primer punto, los 3 primeros voy a desarrollar en esta parte de la clase, la asignatura y la unidad temática 2, más las teorías provenientes del urbanismo y otras disciplinas. Y ahí le voy a hacer un reconto de las principales teorías urbanísticas que ha habido a lo largo de la historia. Y cuáles son las que hoy están siendo como las emergentes. Después voy a hablar sobre ciudad y configuración, voy a ver qué es la configuración dentro del concepto de ciudad, que ustedes ya conocen. Ese es un punto muy cortito. Y para cerrar esta clase, esta primera parte, voy a hablar sobre tipos de ciudad según su configuración. Dejo los otros puntos para la charla siguiente. Bien, vamos al punto 1. Bueno, acá en este cuadro que ustedes están viendo, es un cuadro síntesis que nosotros hemos armado, sería como nuestro mapa conceptual de la asignatura. Y acá, por ejemplo, toda esta primera parte, que es la unidad temática 1 de la asignatura, la ciudad, hemos estudiado a partir del seminario que han desarrollado con muy buenos resultados. En la modalidad de seminario hemos abordado esta unidad temática. Hemos desarrollado y abordado y reflexionado sobre los conceptos de espacio, sociedad, territorio, política, tiempos, escalas y procesos. Y hemos entendido a la ciudad como ámbito territorial, como un recorte del territorio, ya sea en su componente formal o informal de la ciudad, legal o ilegal, también es otra manera de definirlo. Esta segunda unidad temática, que compone esto que estamos viendo acá, esta parte, se va a centrar en los aspectos relacionados a la interpretación de la ciudad. ¿Cómo interpretamos la ciudad? ¿Cómo la leemos? Bueno, este es el segundo práctico, que ya se los presentó Licia, y bueno, para interpretar la ciudad, ya hemos concluido en la unidad temática 1 que es necesaria la interdisciplina. Es necesario, por lo complejo, al entender la ciudad como sistema complejo, entendemos que para entenderla a la misma es necesaria el abordaje interdisciplinar. No obstante, e integral, ¿no?, de la misma. No obstante, los arquitectos tenemos que enriquecer nuestra mirada, que es la mirada que yo hoy les voy a presentar, que generalmente ejercitamos en los talleres de arquitectura, pero no obstante se la voy a tratar de mejorar y de ensanchar, ¿no?, con teorías, con perspectivas, cosas que cuando vuelvan al taller tengan otra manera de poder leer la forma de la ciudad. De esta manera, forma y configuración del espacio es lo que vamos a tratar de desarrollar, y las condiciones ecológicas que tiene la ciudad. Ese es un abordaje que hace a lo que voy a tratar en esta clase. Posteriormente, seguramente Julia le vas a presentar el tema de la organización social, es decir, que esa forma en el espacio
es producto de una determinada organización social que está compuesta con diferentes actores que son las que producen y utilizan esa ciudad. Y por otro, otra de las visiones que le vamos a dar, otro de los enfoques y las teorías, tiene que ver con la organización económica, que ahí tenemos que entender que todo hecho urbano tiene una lógica económica, en función de la organización de las actividades en el espacio. Desde esta perspectiva o desde este enfoque, vamos a entender a la ciudad como un agente económico. La ciudad como un lugar de generación de plusvalía, de plusvalor. Bueno, esa es una clase que vamos a ver las distintas teorías que hay para poder interpretar. En conjunto, todos estos enfoques y perspectivas que vamos a ir dando de los distintos componentes que he mencionado, se van a desarrollar en el marco del paradigma que también ya hemos presentado de ciudad sustentable. Bien, esa sería como lo que vamos a abordar a lo largo del trabajo práctico número 2, y yo me voy a centrar en esta componente de la ciudad sustentable. Y la unidad temática 3, que se va a desarrollar a partir de un trabajo práctico, vamos a ver las teorías que tienen que ver con la intervención de la ciudad. Una vez que la interpretamos, que la entendemos, bueno, ¿cómo intervenimos en esa ciudad? Y ahí vamos a presentar como dos grandes enfoques. Aquellas que son las fragmentadas, un criterio de intervención fragmentado, es decir, fragmentado desde lo social y que no son inclusivas, que no tienen una idea de ciudad totalizadora, que no incluyen más allá que la propia intervención, una mirada más amplia de la propia intervención. Y vamos a ver también aquellas prácticas de intervención planificadas, que pueden ser socialmente inclusivas o no inclusivas, pero que sí se insertan en el marco de planificación mayor. Bueno, eso lo vamos a estudiar en la unidad temática 3, junto con otro aspecto importante, que es el diseño urbano, que esa clase se la daré yo. Bueno, con esto le doy un marco general a la asignatura, le doy un marco general a la unidad temática, ¿sí? Y les he presentado también un marco de cómo mi charla se inserta en algo mayor, que es el enfoque de la ciudad sustentable. Bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, la primera pregunta que me voy a hacer, ¿qué teorías provienen del campo del urbanismo como extensión disciplinaria de la arquitectura? Para dar respuesta a esta pregunta me he basado en dos textos de la bibliografía, que son el de Graciela Schneider Madanés y el de Javier Monclús. Bien, al inicio del presente siglo, está el urbanismo del presente siglo, no, del siglo XX, porque estamos en el XXI, disculpen, surge el urbanismo reformista, que en realidad se sustenta a partir del siglo XIX, pero quiero decir que el urbanismo reformista en el siglo XX es donde se desarrolla en Latinoamérica, tomando las teorías o el modelo de intervención haussmanniano en la París de fin de siglo XIX. Este urbanismo reformista, que tuvo sus intervenciones en las principales ciudades latinoamericanas, en base a urbanistas formados en la escuela francesa, ponen su énfasis en la apertura de grandes avenidas, de bulevares, ¿sí? de airear la ciudad, ¿no? de generar una estructura frente a ese asentamiento o a esos tejidos muy abigarrados, empezar a armar avenidas que empiecen a generar una nueva estructura a la ciudad. En este caso, acá pongo ejemplos de distintos urbanistas que han intervenido en La Habana, en Santiago de Chile, en Caracas, en Río de Janeiro y en Buenos Aires. Otra teoría que surge después a esta teoría del reformismo
es el urbanismo racionalista, es el urbanismo del movimiento moderno, que se desarrolla en el marco de un modelo de acumulación industrial, en donde el modelo se sustentaba en la estandarización de la producción y en la producción fordista, y que se da más o menos entre los años 30 y 70. ¿Qué procuraba el urbanismo racionalista y del movimiento moderno? Que seguramente algo tienen que haber visto ya en los talleres de arquitectura, y si no serán o de historia de la arquitectura, pero bueno, si no será como un primer acercamiento. Procuraban descongestionar el centro, no a partir de abrir grandes arterias e intervenciones de reforma interior, sino pensando en una desconcentración de la ciudad en el verde. Buscaban aumentar su densidad, aumentar la variedad de los medios de circulación y de superficies plantadas, y pensaban una ciudad como divididas en sectores a partir de funciones. El sector de trabajar, el sector de residir, o donde se vivía, el sector para recrearse y el sector para circular, que era el que conectaba estas otras tres funciones. Y la expresión más acabada de esta teoría y de este enfoque es la Carta de Atenas de 1929, que se acordó o se firmó en uno de los CIAM, en los cuales participaban los arquitectos liderados por Le Corbusier. Bueno, como crítica al urbanismo racionalista, aparece una corriente que es el urbanismo posmoderno. Es decir, entre los 70 y los 80, y que dura hasta finales de 1990, esta teoría posmoderna tiene mucho que ver con esta teoría de la intervención fragmentada que le vamos a dar en la unidad temática 3, que entendían que había que intervenir selectivamente y por partes en la ciudad, no tener una mirada general, sino que ir tomando sectores de la ciudad para poder intervenir. Entonces, de esta manera fragmentaria, ¿sí? Ir trabajando y interviniendo en sectores de la ciudad. Y también en esta teoría, lo que tiene como un aspecto positivo es la reivindicación de la morfología urbana. Hasta ese momento era el zoning la técnica dominante. Podríamos decir que el zoning sería la técnica dominante del movimiento moderno, y con esta teoría empieza a tener mucho énfasis la morfología urbana, de cómo las ciudades y las formas de las ciudades y los espacios es muy importante. Bien, ahora, ¿cuáles son los enfoques del urbanismo contemporáneo? Bueno, hay varios enfoques que tratan de ir perfeccionando y complementándose, podríamos decir. No creo que haya uno que excluya al otro. Eso me parece que es importante aclararlo. Yo les voy a presentar cuáles son los debates actuales y cuáles serían los enfoques sobre los cuales se piensa que se debe intervenir en la ciudad. Esto al menos desde el campo de nuestra disciplina. Después vamos a ver todas aquellas teorías que no corresponden a nuestro campo disciplinar. Bueno, el urbanismo de la ciudad sostenible, en el cual nosotros decimos que marcamos nuestra mirada sobre la ciudad, ¿no? Esta teoría surge en 1972 en Estocolmo, Suecia, a partir de la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas. Y que en nuestro campo disciplinar un arquitecto que ha sido como un referente de este tema es Richard Rogers. Tiene un libro escrito que habla sobre la ciudad para un mundo pequeño de habitantes, en donde él desarrolla su teoría sobre cómo deberían ser los asentamientos humanos en función de esta perspectiva. Por otro lado, está la teoría de la ciudad genérica que plantea Ren Koolhaas en 1994. ¿Cuál sería, en qué se basaría esta teoría de Koolhaas? Él entiende que las sociedades contemporáneas, las ciudades contemporáneas, no tienen o
pero están ausentes de diferencias. Esto quiere decir que encuentra sectores en un conjunto de ciudades metropolitanas fundamentalmente que son idénticas. Es decir, que el capital ha generado que las ciudades en distintos lugares del planeta tengan la misma identificación, que no sepas en qué ciudad está. Por ejemplo, el caso máximo es que, por ejemplo, un McDonald's que está en todas partes, digamos, o sea, que vos vas al lugar que vas y tenés McDonald's, o sea que hay lugares de las ciudades que terminan siendo iguales, producidos por estos grandes capitales. Bueno, ese es un poco la mirada en donde dice que las ciudades pierden sus particularidades para sumarse en un concierto internacional y en un grado de generalidad que las hace muy parecidas. Veremos que después esta teoría, si bien es cierto, no explica realmente que las ciudades y los territorios sean así, pero bueno, sí explica cierta parte y ciertos lugares de las ciudades esta teoría. Ya hoy no piensa tanto, ya hoy no es que se sostenga solamente en esto, Colja, sino que habla sobre la necesidad del urbanismo rural, de proyectar el territorio rural, cómo la ciudad se complementa con lo rural, o sea, ya empieza a tener otra mirada sobre la ciudad y su entorno inmediato. Bueno, otro de los dos enfoques o perspectivas que tenemos dentro del urbanismo es el urbanismo paisajístico, el landscape urbanism, que se centra fundamentalmente en la aproximación visual de la ciudad o de sectores de la ciudad, atiende a dimensiones medioambientales, la incorporación de la naturaleza en la ciudad, y pone la relación entre artefacto o construcción y naturaleza. Bueno, esta base del urbanismo paisajístico está sustentada por paisajistas de orden internacional muy reconocida, como James Corner en Estados Unidos y Wes Ocho en Holanda. Simultáneamente o antes de esta teoría, pero que toma vigor posteriormente, o sea, que retoma, es la teoría del urbanismo ecológico. Hoy casi como que se van fundiendo estas dos teorías, ¿no? El urbanismo ecológico surge en 1969 a partir de un paisajista, un ecólogo, ¿no? Paisajista, que es Jan Mahar, en Estados Unidos, en donde relaciona la ecología, la ingeniería, el diseño y la programación, y supone un enfoque reciente, que es este enfoque que él tenía por aquel entonces, está siendo hoy retomado a partir de la idea de la renaturalización de la ciudad, que toma más recientemente Tim Petley en Estados Unidos. En 2011 al 2017 es una teoría que está tomando hoy fuerza de la renaturalización de la ciudad, que bueno, que acompaña esta cuestión del enfoque hoy de la ciudad post-COVID. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué criterio o cómo deberían ser las ciudades después de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se deben reorganizar las ciudades? Bueno, esta cuestión de la renaturalización que venía antes, ahora toma mayor énfasis, y cómo introducir la naturaleza en las ciudades, sobre todo en aquellas ciudades que están muy densificadas y muy construidas. En definitiva, es tanto estos dos enfoques que hoy se van como fundiendo, lo que intentan es superar la dicotomía clásica entre ciudad y naturaleza. Cómo se empieza a fundir que la ciudad era lo artificial y la naturaleza era la biodiversidad. Bueno, cómo esos aspectos se empiezan a entrelazar y la naturaleza y la ciudad empiezan a articularse. ¿Cuáles son las escalas de trabajo que tenemos desde esta perspectiva? Por un lado, una escala micro, que es a partir del proyecto urbano y de muchas intervenciones en la ciudad, que ustedes pueden ir estudiando, y por el otro, a partir del macrourbanismo, es decir, a partir de un proyecto territorial en donde se toman porciones del territorio más grande, por ejemplo, una cuenca hidrográfica, ¿sí? En donde articulan varias jurisdicciones y varios partidos participan. Bueno, es una escala mayor de escala regional generalmente.
Ahora bien, también tenemos teorías que nos servimos como arquitectos o como urbanistas provenientes de otras disciplinas. Y estas son las dos principales que les quiero presentar. Por un lado, la teoría higienista, nunca hoy más vigente en este marco de pandemia y de crisis, y que muchos pensadores la ponen nuevamente como una teoría para cómo poner a punto las ciudades o cómo reimaginar las ciudades post-COVID. Esta teoría, fíjense que es una teoría muy antigua, de 1790, que surge en Alemania por un sanitarista, todas vienen de la medicina, un médico sanitarista, Peter Frank, que posteriormente es tomado por Edwin Chadwick, también otro sanitarista en Londres, ¿sí? Y arma el plan de Chadwick para Londres en función de las pandemias y las epidemias que estaban surgiendo por aquella época en la ciudad de Londres. En la Argentina entra a uno de los sanitaristas más prestigioso de aquella época, es Guillermo Rawson, de 1851, y a nivel del urbanismo, en sus teorías, se encuentran muy bien plasmadas en la ciudad de La Plata, a partir de Pedro Benoit. Que bueno, las teorías de base médica e ingeniería que pongo ahí son las que sustentan este enfoque y que bien tiene la ciudad de La Plata y que iremos presentando. Por otro lado, tenemos la teoría de la ciudad global, ¿sí? Que es la de Saskia Sassen, que proviene de la sociología, en 1990, esta idea de que hay ciudades que se destacan dentro del consciente internacional y que son en lugares en donde se produce la concentración de los capitales transnacionales, ¿sí? Y de las grandes compañías o los grandes desarrolladores, y que generan en esos una red, ¿no? De ciudades principales y ciudades secundarias de donde se maneja la economía global a partir de la tecnología, ¿sí? Y el desarrollo de las redes informacionales. Por otro lado está la teoría del valor del suelo, que la van a ver cuando vean la organización económica de la ciudad, ¿sí? Que surge entre los pensadores que más han trabajado esta teoría desde la geografía, es David Harvey, que todavía está postulando y tiene una visión muy interesante en función, una mirada muy crítica al capitalismo actual, y bueno, que ahora también se está escuchando mucho junto a Chomsky, como las miradas que cuestionan este sistema de acumulación y que hacen responsable de la situación global de pandemia que estamos viviendo. Y desde la sociología, autores como Topolov y Lippiet también han sido como referentes en este campo de la teoría del valor del suelo. Y finalmente, a partir de recuperar una teoría de Henri Lefebvre, de 1968, el derecho a la ciudad, y que se firmara la Carta Mundial en el 2000, esta teoría o este enfoque que está tomado por movimientos sociales, que sería como el otro modelo de ciudad. Tenemos el modelo de ciudad neoliberal, ¿sí? Que hemos presentado de la ciudad global y todos los enfoques, ¿no? Que vimos precedentemente, y esto sería todo el contraenfoque o el contramodelo que surgen de los movimientos sociales que están cuestionando este modelo de extractivo y este modelo especulativo que se produce sobre la ciudad, ¿sí? A partir de pensar una ciudad más inclusiva, que surge a partir de Hábitat 2 en el 2000, o la teoría del buen vivir, que está desarrollado en Ecuador y Bolivia entre el 2000 y el 2007. Estos enfoques recuperan el derecho a la ciudad de todos aquellos que hoy están sin derechos, que nadie los representa porque no están incluidos. Y a partir de organizarse y de movimientos sociales, son estos enfoques, por ejemplo, cuestionan la idea de la teoría del crecimiento ilimitado, del capital. Este enfoque entiende que el crecimiento lo único que genera es mayor devastación del planeta y que es el causante
del cambio climático y las consecuencias de pandemia, que se debe tender a un crecimiento cero o a un decrecimiento. Bueno, son todos movimientos que cuestionan y que entienden que la inclusión de los habitantes o los ciudadanos tiene que ser una inclusión social, económica y también de sentido política, y que puedan participar en las decisiones en la democracia. Entonces es un enfoque muy interesante, que es el contraenfoque o la contraperspectiva a las otras teorías. Bueno, el punto 2 habla de ciudad y configuración. Bueno, en principio, habitar significa dejar huellas. Esta es una frase que tomé muy chiquita de Walter Benjamin, que me parece muy interesante. Es decir, cuando uno habita, tiene que en algún momento localizarse, ¿sí? Asentarse en un lugar, y a partir de ahí ya deja una impronta. Esa impronta sería lo que definimos la URSS. ¿Sí? Lo físico, lo construido, la configuración. Acá está claro, la URSS es lo construido, la estructura física, la forma de una ciudad. Obviamente que eso que es lo material de una ciudad está sustentado en una civis, o sea, en una sociedad que tiene sus organizaciones, sus actores, su economía, que se lleva a cabo para subsistir y reproducirse, y por el otro hay una polis, es decir, aparece una parte política de la ciudad que es el que supuestamente está mediando entre las necesidades de la civic y lo que la URSS le ofrece. Entonces la polis es la componente política. Entonces, por ciudad, ¿sí? Que es el concepto de Alomar, ¿no? Implica un ámbito territorial o sistema específico que asocia URSS, civis y polis, en esta relación, en donde la URSS es la configuración física de la ciudad. Bueno, creo que esto es una síntesis, un repaso de lo que ustedes estuvieron trabajando en el seminario. Bueno, el otro punto que me quiero tocar en esta primera parte de la clase son los tipos de ciudad según su configuración. Bueno, en principio, ¿para qué sirve entender los tipos de ciudad según su configuración? O cómo el saber cuáles son, cuando uno mira una foto aérea de una ciudad, una foto satelital, uno puede leer, si está entrenado y es un estudioso, cuáles han sido los distintos enfoques y teorías que han intentado dar respuesta a los problemas urbanos que han afrontado esa población en sus distintos periodos históricos, así como la distinta forma en que la sociedad ha resuelto o intentado dar respuesta a sus necesidades. Esos dos temas es lo que uno puede empezar a entender. Bueno, estos tipos de ciudades según su configuración, hoy están puestas en debate, lo que yo decía. Hoy, a partir de la pandemia, todos estos modelos se revisitan, ¿sí? Algunos emergen como solución, otros son cuestionados por sus resultados, ¿sí? Frente a esta crisis mundial, global, que ha llevado a frenar el sistema de acumulación y el sistema capitalista de producción. Fíjense la significación que tiene, o sea, qué profundo que es el debate. Ahora habrá que ver si se generan los cambios estructurales de la profundidad del debate que se está dando. Eso es otra pregunta. Bueno, hay distintos modelos. Por ejemplo, tenemos la ciudad lineal de Soria y Mata, que fue propuesta en Madrid en 1866. Esta ciudad, la idea era estructurar sobre un eje de transporte vial, ¿sí? Que iba conectando distintos territorios y que en torno se iba generando un amanzanamiento próximo a ese eje y la zona rural. Entonces la idea era una ciudad lineal que iba cosiendo como nodos, como puntos. Un ejemplo de ciudad lineal, acá tenemos como sería, ¿no? Los nodos, la ciudad lineal, que era un eje de transporte y de accesibilidad y movimiento. Bueno, un modelo más contemporáneo de esto sería como las ciudades generalmente de costeras que son lineales en torno al mar, ¿no? En este caso es Pinamar.
Otro tipo de ciudad era la ciudad radial. Esta ciudad radial, bueno, tuvo su origen, podríamos decir, en Palmanova, la ciudad del Renacimiento, del siglo XV al siglo XVI, que es esta Palmanova de Scanosi, que es una ciudad amurallada, radial, que iba hacia un espacio central, ¿no? Y que en torno a ese iban armándose las distintas tejidos, trazados y tejidos y ocupaciones hasta armar esta forma perfecta amurallada de ciudad radial. Bueno, no tan perfecta ni tan modélica, podemos encontrar la ciudad de Ojeda en Zulia, Venezuela, de 1937, que también tiene ese carácter, ¿no?, de radial, de algo central, con radios y círculos en torno a ella. Y finalmente, una teoría que era también, que utilizaba este enfoque de ciudad radial, era la teoría de la ciudad jardín en Inglaterra de Ebenezer Howard, en donde planteaba, y esta es una de las teorías que hoy algunos urbanistas o pensadores la ponen como solución para la pandemia, es decir, cómo pensar para desconcentrar y no generar grandes concentraciones con alta densidad y con mucha gente, cómo pensar urbanizaciones satelitales, ¿sí?, con estas características de ciudad-jardín, en donde eran de viviendas unifamiliares, con actividades comerciales, con actividad productiva, con educación, con infraestructura, ¿sí?, como ciudades más pequeñas, más controlables, más amigables con el medio ambiente, de poca distancia, de proximidad, bueno, y en donde se podían vivir de una manera más en contacto con la naturaleza que las grandes ciudades o las grandes metrópolis. Esa era una idea. Acá, por ejemplo, pongo la ciudad Jardín de La Coruña de 1922. Bueno, pero esta es una teoría que hoy vuelve como una de las soluciones post-COVID. Bueno, según su configuración, también las ciudades pueden ser una ciudad reticular. Una ciudad reticular, ¿cuál sería? La de malla cuadrada, como es la ciudad de Buenos Aires, o rectangular, como es esta, que es Puebla en México. Estos trazados de ciudades reticulares surgen de las leyes de India, con las cuales se produjeron casi la mayoría de las ciudades coloniales en América. Una combinación, una mezcla entre ciudad radial y ciudad reticular, de malla, es el caso de La Plata, en donde tenemos la ciudad radial con la, así radial, ¿sí?, y la reticular de la malla. Acá tenemos, por ejemplo, las macromanzanas de 6×6. ¿Sí? Entonces es una combinación de configuraciones y de trazados. Otro tipo de ciudad, no visible, pero sí en el plano de lo intangible, que esta sería la representación de las configuraciones, es la ciudad en red, la de los flujos financieros o informacionales, ¿sí?, de fibra óptica, que se mueven y se conectan, y que han permitido que este mundo esté conectado, interconectado al instante, y que a su vez haya permitido desarrollar la teoría de la globalización, ¿no? El enfoque de la globalización y la mundialización a partir del avance tecnológico hace de que, bueno, que estas tecnologías de la información y la comunicación permitan construir estas ciudades, redes, estas ciudades que se desprenden de sus territorios inmediatos y están conectados a nivel global. Bueno, esta teoría y estas ciudades en red también hoy entran en cuestionamiento, ¿sí? Esta configuración de ciudad entra en cuestionamiento con la pandemia, porque ahora ¿qué pasa? Las ciudades que han pasado se han tenido que cerrar, porque la globalización es uno de los elementos causantes de la pandemia, de que esta pandemia se haya viralizado rápidamente por el mundo, en tiempo récord. En tiempo récord se viralizó. Entonces, esta viralización que se ha generado, esta rápida extensión,
genera que ahora los territorios se hayan cerrado los países al interior, y lo que es peor, las ciudades y los pueblos se han cerrado. Fíjense que no nos podemos trasladar ni a Berisso, porque tenemos un control, ni a Berazategui. O sea, estamos aislados de una manera tal, pasamos de una apertura general, global, a un encerramiento, a un confinamiento, prácticamente en nuestras viviendas. O sea, no podemos prácticamente ni salir. Entonces, esta ciudad también está cuestionada desde el punto de vista del sistema capitalista que se sirve de la globalización, como también está cuestionada desde el punto de vista de esta cuestión de lo que implica la globalización, que puede diseminar rápidamente un virus a nivel internacional en tiempo récord. Bueno, exponente de estas teorías es Manuel Castells, ¿no?, de la ciudad informacional. Bueno, otro de los temas y otra de las configuraciones que presentamos analizando las ciudades puede ser la ciudad vertical de Nueva York, Tokio, Shanghái o Singapur, que también están hoy puestas totalmente en cuestionamiento, porque es ahí donde se produce la mayor concentración de gente, es ahí donde el virus actúa más, ¿no?, frente a, bueno, una gestión irresponsable, por cierto, de Trump, pero igual es donde más concentración de gente hay, en donde más gente vulnerable en cuanto a edades encontrás, y en cuanto los sistemas infraestructurales y sanitarios no están capacitados para atender esa alta densidad. Entonces la verticalidad como forma conlleva mayor densidad. Entonces es un modelo que también hoy está en cuestionamiento. El otro modelo que también está en cuestionamiento es la idea de ciudad compacta. Con este hay una discusión, yo discuto con este debate, porque una cosa es que la ciudad sea compacta, que ahorre consumo de suelo, que ahorre grandes traslados para llegar de un lugar a otro de la ciudad, y la otra es que la ciudad compacta sea asociado con la ciudad compacta y densa, porque ahí sí, compacidad y densidad genera con mucha concentración de gente, y ahí sí necesitas un sistema de transporte, sanitario, infraestructura y de equipamiento muy importante para poder darle atención a esa cantidad de gente que se localiza en ese tipo de configuración. Entonces la ciudad compacta sería Barcelona como referente, ¿no?, que tiene este tejido, ¿sí?, mucha intensidad del espacio de uso público. Entonces estas ciudades ahora necesitan sacarle espacio al automotor o al auto para ganar espacio público con estas cuestiones del distanciamiento que va a generar el post-COVID. Entonces se habla de cómo cambiar el sistema de movimiento, cómo modificar el espacio público. Bueno, eso lo iremos charlando en la clase de diseño seguramente, pero es otro de los modelos de configuración de ciudad, la ciudad compacta. Por el otro tenemos la ciudad horizontal o extendida, que es lo que se está debatiendo como solución, parecería. Por ejemplo, hay muchos urbanistas en Madrid que proponen esta solución. Pero también esta solución de la extensión, ¿sí?, esta ciudad del automóvil, que está basada en el automóvil, que consume tierras productivas, que genera mayor consumo de infraestructura. Bueno, no sé si es la mejor manera también esta ciudad extendida y horizontal. Ahora, esta ciudad extendida y horizontal, esta configuración, como Los Ángeles, también puede estar acompañada, o puede ser una de las configuraciones que adopta la ciudad formal como la ciudad informal. Acá, por ejemplo, está la Villa 31. Y acá, por ejemplo, estoy mostrando una imagen de Buenos Aires y una imagen de Los Ángeles. Los Ángeles, esta es la ciudad vertical y esta es la ciudad extendida, ¿no?, con las autopistas. Pero esto es un tejido incluido. Esta imagen es la ciudad de la riqueza, la formalidad, los incluidos, y esta es la ciudad de los excluidos. Esa es la diferencia entre las dos, la verticalidad y la ciudad extensiva. Extensiva, en este caso, informal. Donde acá esta extensión marca, estas imágenes marcan claramente la desigualdad. Desigualdad
que ha puesto en evidencia y ha remarcado más la pandemia. Entonces, bueno, esta podríamos ser que sería la horizontal extendida clásica y pura, pero estas dos aparecen como mezcla de configuraciones, porque tenemos verticalidad y horizontalidad y extensión. Con la diferencia que en Buenos Aires esto es informal y en Los Ángeles esto es formal. En Los Ángeles es un modelo de ciudad fundamentalmente de extensión, en donde el auto es protagonista y los grandes recorridos, bueno, pueden mirar muchas películas en Los Ángeles donde el auto y las autopistas son los elementos de conexión de esa ciudad extendida, ¿no? Alargada en el territorio. Bueno, estas distintas configuraciones, tipo de configuraciones, lo podemos empezar a encontrar en la ciudad de La Plata y en el partido, en la microrregión, porque este sería el partido de La Plata, esto es Ensenada y esto es Berisso. La división está puesta en este punto, ¿no? Entonces, Punta Lara, por ejemplo, podría tener la idea de una ciudad lineal. Podríamos reconocer, porque, como yo dije, en este caso es un río, la ribera, pero generalmente las ciudades costeras adoptan esta idea de ciudad lineal, esta organización, esta configuración. Una ciudad jardín y una ciudad radial podría empezar a ser el trazado de Citibel, que tiene estas características, ¿no? Que aparecen pequeñas diagonales, ¿sí? Que van a unas plazas, pero también tiene el trazado endamero, de una cuadrícula. Una ciudad extendida, podríamos decir que son los crecimientos fuera del casco, en el sector periurbano, estos sectores. El primer anillo en realidad está bastante consolidado, con una ciudad extendida, ¿no? Como habíamos visto. Y una ciudad que combina mezclas, ya habíamos visto que era el caso de La Plata, que no solamente en su trazado combina lo radial con el damero, con la cuadrícula, sino también tiene el modelo vertical y horizontal, ¿sí? En cuanto vemos la tridimensionalidad de la forma urbana. Bueno, hemos llegado a finalizar la primera parte. Estos son los textos de la bibliografía que se está utilizando, sobre los cuales yo armé esta clase, y el texto complementario lo voy a usar para la siguiente clase. Bueno, muchas gracias por escucharme, espero que le haya aportado algún conocimiento nuevo al existente de ustedes y que les ayude a articular estos contenidos con el desarrollo de su trabajo práctico y que los puedan trasladar fundamentalmente a los talleres de arquitectura. Que todo este conocimiento de las teorías las puedan incorporar en la práctica en los talleres de arquitectura. Bueno, como siempre me despido, sean responsables, cumplamos con este aislamiento y aprovechémoslo de manera inteligente, dedicándolos a estudiar, en este caso ustedes a la universidad y nosotros los docentes a capacitarnos, a actualizarnos y a pensar como urbanista y arquitecto los espacios y las ciudades post-COVID. Les mando un gran abrazo y espero a fin de año llegar a verlos, y si no, bueno, el próximo. Veremos hasta cuánto continúa este aislamiento. Un abrazo grande, chicos. Bueno, hola, ¿cómo les va? Nuevamente me pongo en comunicación con ustedes para dar la segunda parte de la clase del punto 2.1 de la unidad temática 2 de teorías territoriales, que habla sobre teorías para interpretar la ciudad, la parte 2 en relación a la configuración de la ciudad. Bueno, espero que, como comenté en la charla anterior, le aporte conocimiento y algunas herramientas para desarrollar el práctico y enriquecer su proceso de formación y poder trasladar estos conocimientos a la práctica en los talleres de arquitectura. Bueno, esta segunda parte desarrolla los puntos 4, 5 y 6, en las cuales estructuré los contenidos del punto 2.1 del programa,
y de esta unidad temática, en donde nos vamos a hacer la pregunta de cómo analizar una configuración física, qué perspectiva de análisis tenemos, y finalmente, cuáles son las tipologías componentes del espacio urbano. Es decir, cuáles son aquellas tipologías que al momento de tener que diseñar una ciudad, una porción de su ciudad, tenemos los arquitectos para poder trabajar y poder diseñarla en ese sentido. Bueno, vamos por la primera parte, cómo analizar una configuración. Según sus escalas tenemos como dos grandes maneras, un análisis que es micromorfológico, que es más pequeño, más de sector, y un análisis más macromorfológico, en donde toma grandes extensiones, y ya lo vamos a ver. Y según sus perspectivas tenemos como dos grandes perspectivas, la perceptual, y aquellos que vinieron del taller de la mañana de teoría de la arquitectura lo denominan o el observador clásico, y la sistemática o explorador contemporáneo. Siempre para aquellos, para ir articulando los enfoques que vieron en teoría de la arquitectura, pero en el taller, las cátedras de la mañana. Si vienen de la cátedra de la tarde y de la noche, tienen otra mirada. Bueno, desde lo micromorfológico, uno toma un sector urbano, ¿sí? Como puede ser esta esquina, esta manzana, y empieza a hacer un análisis de cómo reconfigurarla, de cómo componerla, ¿sí? Acá lo mismo, cómo recomponer esa morfología. Entonces se dice que es un análisis micromorfológico de un sector de la ciudad. Esto se puede hacer a nivel de un análisis bidimensional, viendo lo que está ocupado y lo que no está ocupado, como podría ser tomar este sector, ¿sí? Ver el grado de ocupación, o tridimensional como el que estamos visualizado en esta filmina, ¿no? Estos análisis y estos abordajes para interpretar a la ciudad y a la configuración física lo pueden hacer lo van a utilizar en teorías territoriales como en planificación territorial 1, y obviamente que siempre en los talleres de arquitectura. También se puede hacer un análisis macromorfológico de la forma urbana. Es decir, este trabajo que está puesto acá es un estudio que analizó las tipologías de la ciudad y va armando como distintos sectores que tienen tipos o edificaciones similares y que por lo tanto determinan y caracterizan un ambiente. Entonces, como verán, este es un análisis de tipo macromorfológico porque toma un análisis importante de la forma urbana, extenso, ¿sí? Pero que lo espacializa a nivel de un análisis por zonas, ¿sí? Por sectores de la ciudad con ambientes particulares y características particulares en cómo define el espacio público. Este es de carácter bidimensional y lo van a usar fundamentalmente en planificación territorial 1. Y en arquitectura también, obvio, ¿no? Siempre en arquitectura también. Y acá, este es un análisis macromorfológico, pero de escala regional. ¿Por qué decimos de escala regional? Porque es un análisis que analiza esta mancha urbana, esta ocupación, esta materialidad física que adopta el territorio, a vuelo de pájaro, ¿no? A una altura muy elevada. ¿Sí? Acá tenemos Ensenadas, esto es Berisso y este es el Partido de La Plata, y cómo se hace un análisis de esta configuración física a partir de hacer esta abstracción o este modelo representacional de esta situación. Acá hemos construido un modelo que sintetiza esta forma de ocupación del territorio. Es un análisis de naturaleza bidimensional, que hemos hecho, y generalmente esta escala de abordaje es la escala regional, es la que utilizamos en planificación territorial 2, es la que abordamos en esa asignatura. En cuanto al análisis macromorfológico, también podemos tener esta cuestión de lo regional metropolitano. En este caso es un análisis, esta es la región metropolitana de Buenos Aires, acá está la ciudad capital, esta es La Plata, y acá tenemos
Ensenada y Berisso. El análisis anterior se centraba en esta porción del territorio y el que estamos mostrando acá, la región metropolitana, llega al delta del Paraná. Entonces, estos análisis, que también son de configuración territorial, ya no son de escala urbana, ¿sí? Son de naturaleza bidimensional y lo van a trabajar fundamentalmente en planificación territorial 2. También se pueden hacer estos análisis macromorfológicos, ya sea a escala urbana o regional, de manera tridimensional, como son estos dibujos de la ciudad de Córdoba, que representa distintos puntos de interés para el arquitecto Miguel Ángel Roca. Es un dibujo de Miguel Ángel Roca. Y estos son los dibujos que hacía Corbu de distintas ciudades, ¿sí? Distintos análisis que hacía sobre la forma de la ciudad, de cómo se veía la ciudad, de cómo se organizaba la ciudad. Este análisis más de tipo tridimensional lo van a usar también en planificación territorial 1 y en planificación territorial 2. Bien, vamos a tratar de identificar cuáles son las perspectivas con las cuales ustedes pueden abordar la configuración física de la ciudad. Bueno, hay dos maneras de abordar, así como también habían dos maneras o escalas de aproximación al entendimiento. Por un lado está la perceptual, o el observador clásico que dije, y la sistemática, o el explorador contemporáneo. Bueno, la teoría perceptual, que es la que vamos a ver ahora, se basa en ciertos autores, como pueden ser Gordon Cullen, a partir de la teoría paisajística. Hay un libro muy reconocido que es El paisaje urbano. Este libro seguramente lo han utilizado aquellos que han cursado teoría de la arquitectura a la tarde. Está la teoría morfológica de Aldo Rossi, a partir del libro de la arquitectura de la ciudad. Este libro también, este autor, seguramente los que han cursado teoría de la arquitectura a la tarde lo conocen. Y está la teoría de la imagen y el significado de Kevin Lynch, a partir de la publicación La imagen de la ciudad, que corresponde a uno de los enfoques que habíamos dicho que exceden el campo de la disciplina. Bien, vamos a ir viendo un poquito, muy sintéticamente. Fíjense que hay 3 libros escritos y yo he hecho una síntesis, muy síntesis, en una filmina de cada una de estas perspectivas o enfoques de análisis. Obviamente que pueden acudir, o debieran acudir, para enriquecer su aplicabilidad a los libros. Bueno, la teoría paisajística de Gordon Cullen, que dije que está en el libro El paisaje urbano, lo que desarrolla es un método en donde profundiza la forma de ver, donde realmente les enseña, o nos ha enseñado, por lo menos nos ha enseñado a cómo ver. Entonces, los componentes centrales de su método es la visión serial, es decir, cómo va generando escenarios fragmentados, ¿sí? Cómo va encontrando dentro de un recorrido determinados puntos de interés que los va registrando. Entonces son escenarios fragmentados dentro de una visión serial, en donde el lugar que trata de captar juega un rol muy importante en función a dónde esté puesto el observador, si está afuera o está adentro de ese espacio. Y por el otro es el contenido. Lo que se trata de analizar es lo que se observa. El contenido es lo que se observa. ¿Qué color tiene? La escala, cuáles son los estilos en los cuales está esa configuración, esa materialidad que estoy registrando conformado, qué carácter tiene, hay unicidad o no. Bueno, esas cuestiones de análisis del contenido de lo que se observa también está en el marco de esta teoría. Por el otro lado, también dentro del enfoque o la perspectiva perceptual está la teoría morfológica de Aldo Rossi, que la plasma en su libro La arquitectura de la ciudad de 1882. Rossi reconoce, por un lado, el sentido temporal de la ciudad. Cuando digo esto, reconoce
la noción de proceso de construcción de la ciudad. La ciudad tiene una historia, tiene un proceso de conformación, y como decía en la clase anterior, si uno saca una foto instantánea de la ciudad, ya sea a escala territorial o a escala urbana, puede ver los periodos históricos y cómo cada periodo histórico y cada sociedad decidió resolver sus necesidades de habitar. Entonces eso me parece que es muy importante. Uno cuando lee una ciudad, lee distintos momentos de su configuración. Eso es muy interesante para empezar a cambiar la manera de mirar por ver. Por otra parte, la continuidad espacial de la ciudad y sus distintas escalas de análisis. Eso me parece que también es otro aporte de esta teoría, ¿no? de Aldo Rossi. Parte de la idea de tipo edilicio, el tipo es lo que uno puede construir en una parcela que tiene una determinada forma. Por el otro lado está la calle, que determina la agrupación de tipos edilicios. Por el otro lado está el barrio, que hoy se habla mucho de volver al barrio, y el barrio como un elemento de contención y de escala, y que debería la gente no manejarse más allá de determinada escala a manera de la movilidad, del trabajo, de los equipamientos. La idea de barrio hoy, con la pandemia nuevamente, es retomada, sobre todo en el trabajo y en el enfoque que le está dando a París, a la alcaldesa de París, a la ciudad de París, de la idea de la teoría de la proximidad y lo barrial. Y por el otro lado está la idea de la ciudad, ¿sí? La ciudad, que sería en el enfoque que hoy está predominando como una de las respuestas al post-COVID, sería una red, una malla reticulada de barrio que conformarían la ciudad, y que cada barrio tendría resueltas sus necesidades de proximidad y prácticamente no debería trasladarse para a realizar grandes actividades en otros lugares. Bueno, es un enfoque que se está trabajando. Bueno, estas ideas, estos elementos que aporta Rossi hoy tienen total vigencia, y por el otro establece el área de estudio. El área de estudio la pone como una idea según el objetivo de análisis o problema a tratar. Es decir, un área de estudio, según lo que yo quiero analizar, ese problema me recorta mi área de estudio. No está predefinida, sino que de acuerdo al tema o al problema que abarco, será el alcance de mi área de estudio. Entonces, cada vez que voy a interpretar una ciudad, tendré que ver cuál es el tema, problema que estoy analizando y cuál sería el recorte, hasta dónde ese área de estudio, hasta dónde ese problema delimita esa área de estudio. Entonces ustedes, el área de estudio de su trabajo, lo van a tener que poder delimitar en el práctico que van a realizar. Por el otro lado, define que los componentes de la ciudad son, por un lado, la vivienda, tema hoy en debate total, ¿no? Cómo es la vivienda para el confinamiento y el aislamiento, qué necesidades debe llevar a cabo. La vivienda, según Rossi, es el 75% o 80% del tejido de la ciudad. El resto de lo construido de la ciudad, el 75-80% es vivienda. El resto son los elementos primarios, monumentos y equipamientos y oficinas y otras actividades. Pero de una ciudad el 80% representan las viviendas. Fíjense la importancia que tiene en la materialidad la vivienda, ¿no? Es un factor determinante. Y después cómo está resuelta, qué calidad tiene esa vivienda, hace a la calidad de vida de sus habitantes. Bien. La perspectiva de la teoría de la imagen y el significado de Kevin Lynch, sí, que está muy bien desarrollado en su teoría de la imagen de la ciudad en 1960, también desarrolla un método que analiza la forma visual a escala urbana, de cómo esa forma, la forma de la ciudad a escala urbana es percibida por la ciudadanía, por un lado, y por los técnicos por otro. Es como que tiene dos maneras, cómo la interpreta el ciudadano común
y cómo es interpretada por un técnico. Entonces, ¿cuáles son los elementos sobre los cuales él hace su análisis y centra su método de análisis? A partir de las sendas, o las calles, o los puntos de conexión, los bordes, que son los puntos que delimitan la senda, pero también puede ser, vamos a ver distintos bordes, por ejemplo, la circunvalación de La Plata, puede ser un borde, una vía de ferrocarril puede ser un borde. Los barrios, nuevamente, esos lugares en donde la comunidad encuentra en su grado de representación. Los nodos, puntos estratégicos definidos, hitos que uno va, que entra y sale, esos nodos, ¿sí? Como puntos específicos, por ejemplo las plazas, uno entra de una plaza y después sale, y los mojones o hitos, que son esos puntos identificatorios que uno tiene, de referencia, cuando va haciendo un recorrido, tiene determinados puntos. Bueno, viste por dónde está tal lugar, tal edificio, cuando está tal monumento, bueno, esos mojones, ¿sí? Que representan y orientan la percepción y ubican, dan referencia a un sector. Bueno, acá está graficado esto que yo decía, las sendas o calles, los bordes, la circunvalación, una estación de trenes que delimita, que genera el ferrocarril un borde, ¿sí? En este caso un perfil, ¿sí? Como genera el borde del eje monumental, los barrios, estos sectores que veíamos con entidad propia, donde la comunidad encuentra ciertos sectores de afinidad, los nodos, plazas, ¿sí? Como punto de ingreso a esos lugares y salida. Estos lugares son puntos en donde uno genera un punto distinto de percepción, sale de la linealidad para encontrarse en un ámbito, y los mojones, distintos puntos de referencias que cada ciudadano puede tener sus propios mojones. No hay una definición de mojón, sí una definición, pero que no son todos los mojones de las ciudades para todos iguales. Cada uno tiene su punto de referencia. Puede ser la esquina tal, o puede ser tal edificio, o puede ser tal árbol, por su particularidad, qué sé yo, puede ser cualquier elemento distintivo que a alguien le sirva como referencia para situarse en un lugar. Bien, la otra perspectiva de análisis es la sistemática. La sistemática que se junta con distintas teorías, ¿no? La teoría en sí lo que busca es, o distintos enfoques, así como teníamos dentro de la perceptual a Cullen, Rossi y Lynch, acá también tenemos distintos autores que podríamos encuadrarlo dentro de esta perspectiva de análisis, más sistemática, que tiene un grado más de racionalidad, ¿sí? Científico-técnica, se entiende que es más objetiva y que surge de la filosofía de finales del siglo, que es del positivismo, principio del siglo, finales del XIX, principio del XX. Bueno, esta teoría piensa la ciudad como un sistema y un método para graficarla son los modelos. Estos, por ejemplo, son modelos o esquemas de representación de una ciudad, ¿sí? De un sector, de seguir, cuando se hizo un trabajo práctico. Pero bueno, por un lado está Venturi, que habla que un hecho urbano, un sector urbano, se puede, en este caso él habla de los partners, de las calles comerciales de Estados Unidos, en donde esas ciudades pueden encontrar en esos lugares como unos lugares característicos que conforman una totalidad que pueda ser descompuestas en distintos layers o capas para entenderla. Para entender esa totalidad, la descompones en capas y layers, o partner, como dice él. Esta es la idea que tiene Venturi, que también los que vienen de la cátedra de mañana seguramente han visto esta teoría, este enfoque.
Por el otro lado está la teoría funcional de Le Corbusier y la Carta Atenas, que ya les presenté, la ciudad del movimiento moderno, que ya les presenté en la primera parte de la charla. Y Sánchez de Madariaga, que es una de las autoras que ustedes tienen que leer, habla de la cuestión de la teoría integradora o sistemática, ¿sí? De cómo estas capas, ¿sí? Ese todo, uno puede armar una síntesis para poder explicarlo a partir también de descomponer, en este caso sería variables o componentes, en este habla de Partner, ¿sí? Cómo esos layers se los descompone para entender esa complejidad, esa integralidad, pero que forman una sola entidad. Y finalmente la teoría informacional de Castell también pertenece a esta teoría sistemática, a estas cuestiones de redes que se van armando y que van armando puntos y conectando puntos a nivel global. Bien, esta teoría integradora o sistemática que presenta Sánchez de Madariaga, sobre la cual van a trabajar, es pensar la ciudad como un sistema. Se basa en la construcción de modelos. Esos modelos tienen elementos que van interaccionando entre sí, que se van relacionando, y que determinan una organización, determinan una determinada organización en el espacio, una determinada configuración, ¿sí? En este caso sería con una finalidad o función específica. Bueno, este es el caso de seguir, entonces acá es la finalidad o función es el asentamiento de una localidad de gente que se ha asentado en esa porción del territorio del Partido de la Plata con una finalidad que es estar en relación a la producción rural, ¿no? Y que ha generado un núcleo, un asentamiento con determinadas características físicas en su materialidad, en torno a una parada del tren. Eso ha generado una localidad que tiene esta materialidad. Entonces, ¿qué hace estos modelos que si bien se produce una síntesis, como yo le decía, estos modelos lo que hacen es construir un análisis por capas o variables? ¿Cuáles serían los componentes del subsistema espacial, de la configuración o la URSS? Bueno, por un lado el medio natural. Primero, no es lo mismo, como ya he expresado, bueno, en otra clase, es asentarse sobre una llanura que sobre una montaña, en una zona inundable que en una zona que no es inundable. Entonces el medio natural es determinante, ¿sí? Para entender el asentamiento que tenemos, que vamos a analizar. Por el otro lado, desde lo físico podemos analizar el trazado, ¿sí? Cómo son las características del trazado, qué tipo de malla, como habíamos visto. Ese trazado que define calles, avenidas, parques, plazas y manzanas, qué subdivisión tienen esas manzanas, después cómo está ocupada esas parcelas que hacen a esa manzana, qué morfología, o sea, qué tridimensionalidad genera esa ocupación, cuáles son los espacios verdes de ese asentamiento que estoy analizando, y cuáles son las infraestructuras de servicio, agua, placa, luz, gas, todos esos aspectos que podemos empezar a analizar desde lo físico, ¿no? También podemos desde lo funcional analizar el sistema de movimiento, los usos del suelo, qué actividades hacen de que esa materialidad posea, o sea, cuáles son las actividades, lo rural, lo comercial, lo residencial, salud, educación. Bueno, cuáles son los usos del suelo que tienen. Entonces yo lo voy como descomponiendo, analizando individualmente, ¿sí? Para después producir una síntesis. O sea, que primero es un proceso de descomposición de esa totalidad, ¿sí? Que uno está analizando, que está viendo, la descompone para entenderla más objetivamente, más científicamente, más racionalmente, para luego integrarla
en la construcción de un modelo y una síntesis que lo expresa. Esto se aleja, este método se aleja de la percepción que habíamos visto anteriormente, en donde es más subjetiva, donde es más la subjetividad del observador, entra en juego. Acá es más analítica, más científica, más racional. Bueno, espero haberla podido explicar a esta perspectiva. Bien, para ir terminando, vamos a ver las tipologías componentes del espacio urbano, que esto es como una introducción al teórico de diseño que voy a dar después, porque es importante entender que para poder diseñar una ciudad, ¿sí?, necesito conocer cuáles son los componentes con los cuales tengo que diseñar. Por un lado, el trazado. El trazado de La Plata, acá tenemos lo que es el casco, el sector de Quinta y el trazado rural. Por el otro lado, las manzanas. Las manzanas que define un determinado trazado, ¿sí?, qué características de ocupación, qué parcelario tiene, cómo está ocupado ese parcelario y qué alturas y qué morfología genera. Por el otro, las calles, las avenidas y las diagonales en el caso de La Plata, ¿no? Son como otras tipologías que componen el espacio de la ciudad, el espacio urbano. Y por el otro, plazas y parques. En este es el Bosque y esta es Plaza Central o Plaza Moreno. Bueno, vamos a ir mirando cada una de estas tipologías de componentes. ¿Qué puedo yo analizar del espacio urbano? Cuando analizo el trazado, ¿sí?, el trazado generalmente en nuestras ciudades, como habíamos dicho, pertenecen al trazado de las leyes de India, de las ciudades coloniales en América, ¿sí? Y el análisis que puedo hacer es distinguir entre urbano y rural, ver si es reticular, radial, irregular o mixto, que ya lo vimos en la clase anterior, si es continuo o discontinuo el trazado. Puedo estudiar las dimensiones de las manzanas que define o los bloques para tener una idea dimensional, ¿sí?, poder tener una idea de qué dimensiones estoy manejando. Respecto a los manzanas o bloques, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo analizar como cuando los presenté? En principio puedo ver qué subdivisión tiene y en función de esa subdivisión qué ocupación tiene. Cuando digo ocupación, ¿qué puedo analizar? El lleno y el vacío. Por ejemplo, acá está todo ocupado. Acá casi todo ocupado, acá está ocupado estos puntos, pero esto está vacío, ¿no es cierto? Lleno y vacío. Después puedo decir, el tejido. Este es un tejido muy compacto, porque recompone línea municipal. Este es un tejido más abierto, semicompacto, porque parece que hay ciertas presencias. Y este es un tejido abierto porque evidentemente del espacio público puedo ver el corazón de manzana. Entonces puedo entender el tejido. Por el otro lado puedo analizar qué estado tiene esa ocupación. ¿Está buena, mala, regular? ¿Cómo está esa? ¿Muy buena? Y por el otro, ¿qué tipo es edilicio? ¿Qué tienen? ¿Viviendas residenciales? ¿Tienen torres de vivienda? ¿Tienen bloques? ¿Qué tipologías edilicias están ocupando esas parcelas? Bueno, todo tipo de análisis que puedo hacer en relación a la ocupación. También, de acá me pasé, también puedo analizar la morfología, es decir, puedo analizar las alturas de la edificación y los perfiles. Fíjense que esta es una manzana del área central, ¿sí?, determina esta morfología y este carácter del espacio público. Esta es una manzana de carácter más barrial, que está ubicada en este sector, es esta manzana, esta manzana está puesta en esta zona, y que tiene esta conformación del espacio público. Esta es la ocupación que tiene, la morfología de la manzana, y define esta calidad de espacio público. Y esta otra manzana, que es esta que está acá abajo, tiene esta ocupación, estas tipologías, y definen un espacio abierto y un espacio donde la calle, como elemento corredor, se desdibuja.
Desaparece la manzana prácticamente. Son tres maneras de definir el espacio público totalmente distintos, que depende cómo esté subdividida y ocupada la manzana. Bien, en cuanto a los elementos lineales, tenemos las calles, las avenidas, las diagonales, y en nuestro caso también incorporo la circunvalación en el trazado de La Plata. Bueno, ¿qué se puede analizar de estos elementos? La calle puede ser analizada como un hecho social, como el lugar del encuentro, del intercambio, hoy cancelado, hoy vaciado prácticamente por la pandemia. La calle puede ser analizada como espacio tridimensional, como lo hemos dicho, qué característica tiene ese espacio público, cuáles son las dimensiones, entra el sol, no entra el sol, qué espacio me genera, me siento que me presiona, me siento que estoy caminando en un lugar amplio, bueno, qué sensaciones me da. Y también lo puedo analizar como parte del sistema de movimiento. Habrá calles que tienen un rol y otras que tienen otra, lo mismo que las avenidas, habrá avenidas principales y otras que son secundarias. Entonces, también a estos ámbitos los puedo analizar como sistema de movimiento. Bien, ¿cómo podemos caracterizar a las calles? Bueno, la caracterización de las calles, esto está sacado de la bibliografía complementaria de Paula, que me parecía interesante presentarle, porque me parece que todos los talleres de arquitectura trabajamos sobre La Plata, y cuando hay que analizarla me parece que no podemos mejorar los análisis. Entonces, es decir, bueno, una calle tiene 18 metros dentro del trazado de la Ciudad de La Plata, ¿no? Pero todas las calles parecen iguales si miro el trazado, pero después, de acuerdo al diseño, son distintas. Por ejemplo, esta calle 18 tiene veredas de 6 para el auto y 6 para la peatón. Entonces, tiene una conformación distinta y con esta vegetación. Otros 18 metros tienen 5,50 las veredas y esta configuración. Otro pueden llegar a tener, como este, 3,50 metros, y donde predomina es el auto. Si vamos hoy, en efecto de la pandemia, la tendencia va a ser a este tipo de diseño, a ampliar el espacio para el peatón, porque tenemos que respetar cierta distancia, eso es lo que están haciendo todas las ciudades, y achicar el espacio para el auto. Y la presencia de la vegetación es fundamental en el sentido de que esta idea de renaturalización que yo presenté, de cómo las ciudades y la naturaleza empiezan a mezclarse y empiezan a amigarse. Bien, también podemos analizar las avenidas, ¿no? Que con el mismo criterio las avenidas en la Ciudad de La Plata tienen 30 metros, pero no todas tienen las mismas conformaciones de la avenida. Hay algunas que tienen un bulevar en el medio, ¿sí? Hay otras que solo tienen un separador, hay unas que tienen una medida de vereda mucho más anchas que otras, hay algunas que tienen mucha vegetación, otras muy pocas. Entonces, fíjense la definición de este espacio público frente a este mismo espacio público. Como la conformación del diseño del espacio público sumado a los perfiles o al entorno, a los bordes que la conforman en la teoría de Lynch, va a dar un carácter a esa avenida o a esa calle. También uno puede analizar, como yo le dije, el perfil. Hacer un dibujo, por ejemplo, de toda calle 1. Tomar los perfiles, ir haciendo el dibujito de cómo está hoy configurada esa calle 1. También puedo ver los efectos de la longitud o los efectos de la altura en la definición de ese espacio. También puedo ver el efecto del ancho, el efecto de los planos laterales, o sea, distintos tipos de análisis que uno puede hacer sobre esta tipología del espacio urbano. Las otras son plazas y parques. Bueno, también los parques, que tienen un rol de mayor dimensión, que concentran mayor cantidad de gente, y las plazas, que hay de distinta jerarquía. Aparece una plaza simbólica, institucional, y aparecen plazas más de escala
barrial o plazas en Citibel, que son un elemento, un punto dentro de su trazado. Es decir, aparecen distintos tipos de jerarquía de espacios públicos, de plaza y parque, ¿sí? La tendencia actual es también el efecto post-pandemia, dicen que lo que hay que buscar no es la generación de grandes parques, sino de trabajar con espacios de proximidad, de esponjar los tejidos y de generar plazas o plazoletas de mucha vegetación, de mucha presencia de lo verde, para higienizar y que por el efecto de fotosíntesis la contaminación aérea empieza a disminuir. Bueno, son todos enfoques que hoy se están debatiendo. También estos espacios pueden ser analizados desde el punto de vista funcional, es decir, bueno, por ejemplo, tomo Plaza Moreno. Plaza Moreno puede tener una muestra o exposición, puede haber un artista haciendo representaciones para que los niños se entretengan, puede ser la imagen de una ciudad en el marketing, puede ser el lugar donde se concentran los recitales y la gente va, o puede ser el espacio de la memoria y de la representación, como puede ser el lugar donde se concentran las manifestaciones. Todo eso es un análisis funcional, simbólico, que puede tener también las plazas y los parques. Pero también puede tener un análisis formal, es decir, bueno, cómo está conformada, en este caso está cruzada, solamente se circula por acá y no atraviesa el auto, tiene este grado de accesibilidad o atravesamiento, cómo está siendo armada o atravesada una plaza y cómo está contenida por sus bordes. Este es un análisis más formal de la plaza. Bueno, hemos llegado a la finalización. Yo ya me despido hasta la próxima clase teórica, que será la unidad temática 3, la parte de diseño urbano. Espero que les sea de utilidad todo lo que les he dado en este punto y que sigan con ganas y con mucha motivación cursando la materia y cursando también las demás materias de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, y que todos nos enriquezcamos en la manera de lo posible en este momento excepcional que está viviendo la humanidad. Les mando un gran abrazo y pronto nos estaremos viendo.